Presentamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este 24 AM en la lluvia o después de la lluvia más intensa que tuvimos ayer. Iván Torres estuvo perfecto, impecable. Dijo, parte la lluvia más fuerte a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde comenzó más fuerte y con bastante intensidad hasta eso de las 11 de la noche. Estamos hablando aquí en la región metropolitana. Claro, más temprano también, más al sur, donde en el Biobío, por ejemplo, llovió muchísimo. Pero qué bueno que llueva. Sí, qué bueno. Además lo complementó con viento, que también se dejó sentir muy fuerte a esa hora de la tarde aquí en la región metropolitana. Un gran Iván Torres. Para mí, con su pronóstico, prácticamente todos los días del año acertado. Algunos se acuerdan de 365 días al año. En 364 el pronóstico es tal cual lo que... Bueno, es una tendencia muy natural a quedarse con el error. Pero vamos a estar en un ratito más, estuvo certero, nos dijo que mañana partía el frío, así que también le vamos a estar preguntando. Pero antes de hablar de la lluvia, que es muy relevante en esta jornada, ya les vamos a contar también cuál es el balance a esta hora. Vamos a hablar también del paro de los camioneros, que finalmente el día de ayer termina siendo bajado. Se depone esta movilización tras un acuerdo con el gobierno y tras también la subida de tono del gobierno, que le da un ultimátum a los camioneros y les dice que tienen hasta las 4 de la tarde para abandonar las rutas y si no se va a invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Finalmente a eso de las 5 se comenzó a deponer esta movilización, sacaron sus máquinas, sus camiones, por lo menos los camioneros de Paine. Sí, no en todos los sectores. Claro, que dijeron que sí habían llegado a un acuerdo, que el gobierno se había comprometido a hacerse cargo de sus demandas y que estaban muy contentos porque estaba el objetivo logrado. Después de eso quedaron descolgados. Todavía seguía el paro en Maule, específicamente a la altura de Curicó, también seguía en Coquimbo y seguía en Antofagasta. Este endurecimiento, eso sí, del tono hizo que después se fuera deponiendo esta movilización y que las rutas a esta hora de la mañana estén despejadas. Exactamente, es la última información que tenemos respecto a lo que tú señalas, que no hay bloqueo de carreteras, ¿no? Ni en la provincia del Loa, que era lo que estaba ocurriendo anoche, ni tampoco en Curicó, en la región del Maule. De hecho, ayer escuchaba información, por ejemplo, radial, cuando venía tarde acá del canal, gente que había salido en bus desde Chillán a las 7 de la mañana, continúan en el taco, producto del bloqueo de las carreteras en Curicó, y eran las 11 de la noche. Imagínate, las 11 de la noche. Expresaban que dejaban pasar a los vehículos livianos, no hacia los camiones y buses que querían circular por las distintas rutas de nuestro país. Claro, con ese ultimátum que dio el gobierno, Ley de Seguridad Interior del Estado. Vamos a ver si se van a presentar finalmente querellas, acciones judiciales respecto a esto, a propósito de estos dos grupos, principalmente que no se plegaron finalmente a la decisión que tuvieron el resto de sus colegas en distintas zonas del país. Claro, ha dicho eso el gobierno, que si sigue algún tipo de manifestación o si se va o se extendió el paro después del ultimátum que se dio, se va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Vamos a ver cómo se comportó la capital y el resto del país con estas precipitaciones anunciadas en el día de ayer, que lo primero que decían era que iba a ser en un periodo corto y mucha intensidad de lluvia. Vamos a ir inmediatamente con Fabián Collado, que está tomándole el pulso a esta hora de la mañana, para que nos cuente cómo está la situación en esta jornada donde ya ha apaciguado la lluvia. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días. Fíjense que la mayor anormalidad que hay a esta hora de la mañana son los semáforos que están apagados, no tan solo en la región metropolitana, sino que a nivel nacional. Va a generar algunas complejidades en torno al tránsito, efectivamente, pero no hay anegamientos ni nada de eso, porque cerca de las 3 de la madrugada cesaron las precipitaciones, fundamentalmente en la zona centro-sur de nuestro país. Acá en Santiago fueron cerca de 39 milímetros de lluvia que cayeron en los valles. Entonces, por lo mismo, estaban muchos sectores anegados, sobre todo en el sector sur de la región metropolitana, algo que es bastante habitual ahí en Gran Avenida, sobre todo en zonas como la comuna de La Cisterna, la comuna del Bosque y la comuna de San Bernardo. Esta última es la que comúnmente se ve afectada, sobre todo los pasos bajo niveles, por ejemplo el O'Higgins, que se encuentra cercano al hospital parroquial de San Bernardo. Es ahí cuando dos vehículos o dos conductores quedaron atrapados por la gran acumulación de agua que existía en el sector. De hecho, pensaban que podían pasar, pero de todas maneras una mala jugada tuvieron debido a que quedaron ahí
prácticamente incrustados y por lo mismo tuvieron que salir por sus propios medios desde el interior de sus vehículos, afortunadamente sin mayores complejidades, pero de todas maneras con daños evidentes en sus vehículos, una postal habitual, sobre todo en la temporada invernal y cuando comienzan las primeras lluvias, como es esta jornada. De todas maneras, ya todos esos pasos bajos niveles están superados, ya no hay mayores inconvenientes durante esta mañana, ya que máquinas extractoras de agua estuvieron liberando aquella situación. De todas maneras, se recomienda a los conductores que estén manejando con precaución, ya que hay barro, hay piedras y esto puede generar algunas complejidades durante las próximas horas. Algo también similar estuvimos revisando toda la zona de Maipú, recorriendo durante horas de la madrugada, donde hubo una actitud muy positiva por parte de personas de la Villa Labrazo que desinteresadamente se acercaron hasta uno de los sectores de campamentos que están al costado del canal Santa Marta. Históricamente ha tenido desbordes, ha generado inconvenientes tanto por camino a Melipilla como por el camino a Lonquén. Debido a la intensidad de las lluvias, este grupo de personas comenzó a instalar diferentes protecciones para las personas debido a que ya se le están lloviendo todas sus pertenencias, todos sus enseres, como ustedes están viendo en pantalla, su cama, sus muebles, etcétera, y eso está llevando hasta aquellos cables de la poca electricidad que mantienen estos campamentos que se encuentran a un costado del canal Santa Marta. De todas maneras, hay diversos daños que se generaron en el sector y por lo mismo la ayuda fue fundamental durante las próximas horas, por último, para poder, no sé si dormir, pero estar un poquito más tranquilo luego de las intensas precipitaciones en la región metropolitana. Vamos a revisar declaraciones ahí de la comuna de Maipú. Aquí estamos como en bajada y el canal aquí atrás se está subiendo. Sí, se está subiendo. ¿Estás con temor de que el canal se pueda desbordar? Sí, con mucho temor. También lo pasó lo mismo y está llenando su vuelta ahí y le pusimos pedecilla para que no se metiera el agua por abajo y se metió igual y estamos todos mojados. Este es un dormitorio acá, donde está todo mojado en nylon porque hemos tenido que poner nylon arriba de la cama. Usted verá que está lloviendo y, o sea, está todo mojado, las murallas, se entra el agua por las murallas. Situación compleja que vivieron los vecinos en la comuna de Maipú, algo similar que también vivieron en la comuna de La Florida y que vamos a pasar a revisar las imágenes a continuación, porque a partir del inicio de las precipitaciones cerca de las 19 horas se generó un colapso generalizado en los alcantarillados de la comuna y también se generó una luz, el cual estaba en la quebrada Santa Sofía. Es lo más grave que se produjo al menos en la región metropolitana según lo que pudimos observar, ya que se cortó el tránsito del camino hacia los domicilios que se encuentran en ese punto de la región metropolitana, lo cual de todas maneras fue controlado por parte de las cuadrillas de bomberos, la gente de la municipalidad y también forestal que estuvo en el lugar con el fin de poder despejar aquella ruta. Son más de 10 casas afectadas producto del deslizamiento de agua, barro y algunas rocas, y vamos a revisar declaraciones en voz de las autoridades que estuvieron monitoreando esta situación. Se interrumpió el tránsito, quedó un auto atrapado. Afortunadamente, con el trabajo enorme de la Brigada Forestal, los bomberos e indudablemente Carabineros, más la municipalidad, logramos resolver el trabajo rápidamente. Este es un momento para salir de las casas, la gente que pueda estar en sus hogares, que se quede ahí porque todavía hay problemas, hay cortes de semáforo, hay algunos lugares anegados y en consecuencia lo más importante es resguardar la seguridad de las personas. En términos de electricidad, reportamos problemas graves en la comuna de Padre Hurtado, también en algunos momentos en la comuna de Maipú, todo es muy dinámico. Todo es muy dinámico, efectivamente, como decía la delegada presidencial de la región metropolitana, debido a que a esta hora de la mañana las calles están prácticamente secas, hay poca agua que se encuentre en los diferentes puntos de la región metropolitana, fundamentalmente, eso sí, son los semáforos, también presencia de barro en el pavimento que puede generar complejidades para que tengan mucha precaución al circular por las calles para no generar algunos accidentes. Y otro punto muy importante, que se abriguen porque al menos la humedad se siente a esta hora de la mañana, muchachos. Muy bien, abrigarse entonces. Muchas gracias, Fabián Collado. Agregando a la información, de acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, habla de 193.000 casas sin energía eléctrica, con corte de luz, la mayoría de ellas
concentradas acá en la región metropolitana, pero son 9 regiones, ¿no?, donde se han visto residencias afectadas por el corte de luz. Así es, y en él está hablando todavía de algunos cortes parciales de luz en Quinta Normal, en Lampa. Se está trabajando para poder retornar el servicio a las familias que han tenido, incluso durante toda la madrugada, que enfrentaron una noche sin luz. Nos vamos a ir a una pausa, 6 de la mañana con 39 minutos. Recuerde que estamos con el hashtag 24AM. Ahí también nos pueden contar cómo les ha ido con la lluvia, si están con algún problema esta mañana y también lo que quieran, porque tenemos muchas más noticias sobre la mesa. Vamos a estar con el deporte a la vuelta y en un ratito más también con Iván Torres. Bien, regresamos con información del deporte a propósito de lo que va a ocurrir hoy, 20 horas en el Estadio Monumental, con Colo-Colo enfrentando a River Plate, duro rival por Copa Libertadores de América. Recordemos que ambos equipos vienen con campaña perfecta, con sus 2 partidos jugados en la fase de grupos, 2 victorias para ambos que encabezan, ¿no?, este grupo con 6 unidades, donde está también Fortaleza y Alianza Lima, ambos con 0 puntos. Así que un partido pero importantísimo para Colo-Colo. En caso de un triunfo llegaría a 9 unidades y estaría ahí con por lo menos un pie a octavos de final de la Copa Libertadores. Claro, quedando después otros 3 partidos por jugarse para finalizar la fase de grupos, pero imagínate, con 3 partidos jugados y 3 victorias sería muy importante. Ahora, reitero, es un duro rival. River Plate de Marcelo Gallardo es un equipo de categoría, más allá de que no viene con un buen rendimiento, digo, a lo que nos tiene acostumbrado River Plate en el último tiempo, lo que ha vivido en el fútbol argentino. Pero así todo, listo, tiene 6 puntos, tiene 2 victorias en esta instancia de Copa Libertadores. ¿Se han enfrentado otras veces Colo-Colo con River? Sí. ¿Y cómo ha funcionado ahí? Sí, no tengo la estadística, pero da lo mismo. O sea, los números, estadísticas no juegan en además esto. Además que esto es tan flexible siempre, tan dinámico. Exacto. Todo depende del momento del equipo. Sí, bueno, lo importante, por ejemplo, en Colo-Colo, que vuelve Gabriel Costa a la oncena estelar, ¿no?, de Gustavo Quinteros. Esto a propósito de lo ocurrido en el último partido de Colo-Colo, que no pudo contar con él, el partido frente a Universidad Católica, donde recibió, recordemos, en el fútbol chileno, una sanción de 2 partidos de castigo. Gabriel Costa por la expulsión en el partido frente a Cobresal, pero vuelve a la oncena de titularidad, un hombre que se ha transformado en un importante jugador para el cuadro de Gustavo Quinteros, lo mismo que el defensa central, Emiliano Amor, que podría ser de la partida, lo mismo Juan Martín Lucero, el delantero de Colo-Colo. Eso digo antes de, ¿no?, esperando todavía obviamente la formación que la hará oficial una hora antes del partido, pero con esos 3 jugadores importantes en la oncena de Gustavo Quinteros que podrían volver a la titularidad para este partido de Copa Libertadores, 20 horas en el Estadio Monumental. Buenísimo. Buenísimo. Oye, vamos a otro tema. Ayer, ya, no sé si escucharon, leyeron Chile al Mundial. La posibilidad de que pueda estar la Roja en Qatar 2022. Esto a propósito de una información emanada desde Colombia. ¿Esto podría ser así como por secretaría? Así como sí, claro. algo. O sea, si se da, se dice por secretaría. Si es que se da. Ahora, queda mucho para eso, ¿no? Hay que ver. El hombre en cuestión, que vean en pantalla, Byron Castillo. Él ha jugado en la selección ecuatoriana en estas clasificatorias para Qatar 2022. Enfrentó a la selección chilena los 2 partidos que tuvo, ¿no? Ecuador, la selección Tri, ¿no?, frente a la selección chilena. El tema es que en Colombia un periodista llegó y dijo: oye, pero Byron Castillo es colombiano. ¿Cómo? Entonces, es una situación, no es nueva. No es nueva, y de hecho mostraron el certificado que nació en Colombia, el que ven ahí en pantalla. Reitero, no es nueva, y en Ecuador, la Federación Ecuatoriana dice que acá no hay ninguna irregularidad, que como el tema no es nuevo, se investigó en su momento, y el registro civil de Ecuador determinó, de acuerdo a un estudio, una investigación, que el futbolista era ecuatoriano, ¿ya? Y argumentan en la Federación Ecuatoriana que esto es un tema de representantes que, como se pelean por el tema del jugador, uno de ellos saca a la luz otra vez esta información y dicen que es colombiano. Pero en Ecuador dicen que no es colombiano. La NFP está a la espera de recabar antecedentes que sean oficiales para ver si hay un reclamo ante la FIFA o ante el TAS. Recordemos que en las clasificatorias pasadas la selección chilena también hizo un reclamo respecto a la inclusión de Nelson Cabrera, un defensa central que jugó la selección boliviana y que finalmente le dieron los puntos a la selección chilena. Oye, Gustavo, ¿pero podemos soñar? ¿Esto ha pasado alguna vez? Sí, o sea, ha pasado, por lo que contaba yo anteriormente. Por ejemplo, las clasificatorias pasadas, cuando Chile
hizo un reclamo por la inclusión en Bolivia Pero de se ha Cabrera. pasado como para ascender y subir al punto de ir Sí. al Mundial, porque aquí lo que está en juego es súper importante, dejar abajo una selección para subir a otra, que es lo que todos en Chile querríamos. Ha pasado en campeonatos, en clubes, ha pasado también en selecciones. Por ejemplo, ahora último con el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto bélico, dejaron a Rusia fuera, que está con la posibilidad de ir a Copa del Mundo, estar en instancia de repechaje y subir otra selección. Y chao Rusia. ¿Y Y si hay una pasa, selección qué que estaba hacemos? afuera, podría llegar. Contratamos a Lazarte de Güey. Qué buen punto, dice, oye, vamos a ir al Mundial y todavía no tenemos entrenador. ¿A quién llamamos a la selección? ¿Cómo nos preparamos? Sí, no tenía entrenador, entonces, bueno, hay que esperar. Vamos a ver el detalle pues, de lo que estamos hablando en la siguiente nota. Está ahí el escándalo de Byron Castillo y su nacionalidad. Byron Castillo era un futbolista desconocido para gran parte de Chile hasta este martes, porque desde Colombia llegaba la siguiente información. Acaba de terminar un juicio en Ecuador donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano. Esa información emanaba desde Colombia y el problema comenzaba a crecer en Ecuador, porque este futbolista estuvo en 8 partidos de las eliminatorias, incluidos los 2 con Chile, pero además jugó contra Paraguay, Argentina, Venezuela, Uruguay y Bolivia. Estas federaciones, de confirmarse todo perfectamente, podrían pedir una investigación y luego solicitar los puntos respectivos. En Ecuador dicen que es todo falso. Ya la justicia ecuatoriana habló, Byron Castillo se ha confirmado todo que es ecuatoriano y yo creo que lo que están haciendo en Colombia es vender humo. En Ecuador ya hubo una investigación sobre este tema y dictaminaron que el futbolista era ecuatoriano. Lo que salió este martes es en Colombia. El mismo periodista que lanzó la información exhibió un audio del abogado que presentó pruebas de que efectivamente Byron Castillo sí nació en Colombia. Y lo que manifiesta la federación es que existen irregularidades en la inscripción del nacimiento de Byron Castillo, de nacionalidad ecuatoriana, nacido en la provincia del Guayas, ya que su verdadero nombre es Castillo Segura Byron Javier, nacido en Tumaco, Nariño. De tal forma que vamos también a poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estos hechos. Si esto se llegara a confirmar y concretar, a Chile se le sumarían 5 puntos más y quedaría en zona de clasificación directa al Mundial de Qatar. Y este sería el grupo de La Roja con el local, Senegal y Países Bajos. Una teleserie que recién comienza y desde la ANFP están atentos recabando información. Y ayer ya todos empezaron a jugar con la calculadora y la tabla de posiciones, los números y estadísticas, cómo quedaría Chile a propósito de la presencia de este jugador en varios partidos, ¿no? Dice ya, le restan esos puntos y le dan los puntos a la selección rival, sobre todo si ganó Ecuador, a esa selección. Y claro, y Chile quedaría con 24 unidades y quedaría cuarto, es decir, con clasificación directa, porque recordemos que los primeros 4 clasificaban a la Copa del Mundo y quinto quedaría Perú, que era al repechaje, que es como quedó, ¿no? La tabla. O sea, la única modificación se daría con Chile y Ecuador por la resta de puntos que recibiría. Y eso es porque él jugó en partidos contra Chile. Exactamente. Donde entiendo que empatamos y perdimos. Exactamente. O sea, nos darían los 3 puntos que perdimos, más 2 puntos que perdimos, más el punto de empate que ganamos. Exactamente. Por eso, finalmente, hay una modificación solamente con una selección, ¿no? Quedaría fuera Ecuador y se metería a Chile. Sería extraordinario. Ya, espérame. Sería maravilloso. Si esto termina siendo real, ¿cuánto nos demoraríamos en este proceso, por ejemplo? No, ahí no sé. Ahí tendríamos que ver. Son papeleos. Sí, por eso es, como contaba recién, la ANFP está esperando esto, ver si hay un tema oficial, si efectivamente puede haber un reclamo ante la FIFA o en su defecto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ante el TAS. Y eso se podría demorar. Ahora, obviamente que ahí quien reclama, quien presenta una acción judicial, por ejemplo, podría demandar y decir, oye, ya, pero esto está en juego, una próxima participación en la Copa del Mundo, que es en noviembre. Entonces, ahí esos tribunales, en este caso de arbitraje deportivo, podrían acelerar o apurar una decisión respecto al reclamo que se presenta en su momento. Pero yo lo veo difícil, insisto. En Ecuador dicen, oye, pero si esto no es un tema nuevo. O sea, decir Ecuador. No, sí, pero también presentando un informe incluso de su registro civil
estableciendo que el futbolista es ecuatoriano. Pero alguna vez que la historia juegue a nuestro favor, digo yo. Pero jugó, reitero, la clasificatoria pasada y no nos ayudó. Y ayudó finalmente a Perú. ¿Cómo terminó esa vez? Nos dieron los puntos, ahora pero sí, ahora sí. Ahora, Oye, ¿Byron no ha dicho nada? No, no parece que no. No, yo soy... Ahora, él, reitero, como dicen que no es nuevo, él no solamente ha jugado en esta oportunidad en la selección adulta ecuatoriana, él ya ha participado en otros procesos de selección, en selecciones menores, incluso de Ecuador. O sea, si le pregunta a él, ecuatoriano. Sí, bueno, vamos a ver. Oye, vamos con Champions League, Liga de Campeones de Europa. Partidazo. El jugado ayer en Manchester. 3-1, reiteración para el tercer gol del Manchester City. De revancha, semifinales el próximo miércoles la próxima semana. Y hoy se juega la otra llave, donde el Liverpool frente al Villarreal, partido que se juega a las 3 de la tarde, hora de nuestro país. Buenísimo. Sí. Vamos a una pausa y volvemos con Vamos. más deporte. Vamos. Ya pues. Ya está bailando Iván Torres porque está feliz, como perro con dos colas. Tuvo un golpe de suerte. No fue un golpe de suerte, fue ciencia. Usted dijo con exactitud a qué hora iba a partir la lluvia. Dijo a partir de las 2 de la tarde. En algunos ya nos sectores. escribían en algunos sectores como Batuco que la lluvia empezaba a caer. Y dijo, desde las 5 va a empezar más fuerte y tal cual, Iván. 5-2 y ya estaban cayendo las gotas más fuertes. 27,4 fue la cantidad de agua que se acumuló en Quinta Normal. Nosotros hablamos 20 a 30 milímetros y hasta 35 en algunos sectores de precordillera, 34 milímetros en Tobalaba, 36 milímetros en San José de Mar. Estuviste exacto, Así que Iván. una Felicitaciones. que- Además con eso, perdón, porque recordemos que hace cerca de 2 días varios dispositivos electrónicos y en otros lados también se hablaba de 40, 50 milímetros. Es verdad. Y tú dijiste, no, a ver, pelota con el piso, 25, 30. Me gustó ese término. La pelota, ahí, párela. El paraguas en el aire, una cosa así, vamos a tener que... Por eso nos gusta tenerlo aquí, porque nos dice lo que va a ocurrir, exactamente. A veces. Sí, no, No soy el infalible. la mayoría de las veces, no, nadie es Además, infalible, pero la mayoría de las veces, así que Sí, no, bien. sí, andaba bastante bien. Acá tenemos un buen equipo de meteorólogos. Ahora, contemos la verdad. Sí. Contemos la verdad. ¿Qué pasa? Teniendo A esa ver. información privilegiada, sabiendo lo que va a pasar, Sí. Iván Torres ayer mandó a la señora, le voy a contar a usted, a la señora a que limpiara la canaleta que tiene en su casa porque no la había limpiado. Me mostró No, el video pero de la Iván. pobre señora barriendo la canaleta y Iván Torres ahí muerto de la risa. No, ¿Cómo no, no, es que ella es más livianita que yo, pues entonces ella puede subirse. ¿Qué pasó? Y No, teniendo estaba la trabajando, información, actualizando la información. Estaba Sí, También. yo estaba trabajando. por Esto eso. demuestra que en casa de Herrero, Cuchillo de Palo, Iván, porque usted tenía que limpiar la canaleta, sabía de este sistema frontal hace mucho más rato que nosotros. Sin comentarios. Lo que yo pueda decir puede ser usado en mi contra. Claro que sí. Sí, No, bueno. va a tener que compensar, yo te aviso. No sé. Sí, no, eso es verdad. ya. Agradecer. Pero, ¿Qué sigue ahora? ¿qué sigue ahora? ¿Sigue lloviendo? en algunas Está, no, acá en Santiago No, no. no. Solamente en la tarde, eventualmente, el sector muy alto de la alta cordillera podrían caer algunos chubascos por la inestabilidad, pero nada importante. Sí hay precipitaciones todavía. Acá está el sistema frontal. Aquí los voy a pillar, lo voy a contar otro término. Este tiene características de catafrente. ¿De qué? Catafrente. Es un Catafrente. sistema frontal que trae más que nada nubes que no son con tanto desarrollo. Son nubes más o menos bajas, así estratos, cúmulos, algunos cúmulos pequeños. Si ustedes se fijan, esto es más gris que el sector que está acá, que es muy blanco, entonces los topes son menores. Esta situación va a dejar todavía precipitación en esta área y esta área corresponde a la región de Biobío, la región también de la Araucanía y por supuesto la inestabilidad que ya estamos acostumbrados a ver en la zona de los lagos, los ríos y también parte de la región de Aysén. Hacia el norte se encuentra ya más estable, algunos chubascos que van a estar presentes durante la mañana que vamos a ir muy pronto a detallar, pero ya la zona central de nuestro país se encuentra prácticamente con el postfrontal hace rato, pero se encuentra ya con un tiempo mucho más estable. Hoy día hay que llevar paraguas o no. Porque usted dice No, chubascos, pero uno no sabe cuál es la Hoy día intensidad. en Santiago no, nada. Ah, ya, Nada. salimos tranquilos. Sí, va a estar incluso ya con nubes quebradas. Veamos de inmediato por nuestro Espérame. Antes de que avancemos, mira, hablemos de cosas buenas, de imágenes bonitas, porque Ya. también hay mucha gente que lo pasa mal con la lluvia, Sí. y hay que decirlo, que es muy complicada para muchas personas. Mira Pero qué también hay lindo, ¿eh? cosas buenas y esto del salto del Laja. Mira, Iván, como que resucitó después de la lluvia, que sobre todo hacia el sur fue súper intensa.
intensa y por fin vemos esta caída de agua con potencia en su magnitud. Realmente es una imagen muy bonita. Hace años, sí, efectivamente. Y un dato también, el sector de San José Maipo, el cajón del Maipo, está restringido por lo menos hasta algunas horas de la mañana el paso de vehículos que no son justamente del área. Oye, así que no vaya a pasear porque no lo van a devolver. También con el cierre del paso de los Libertadores, que tú ayer nos comentabas, de hecho, les cuento a propósito de lo que hablábamos de lo que va a ocurrir hoy día, Colo-Colo River Plate, varios fanáticos de River Plate que están allá todavía. Claro, no han podido cruzar y no saben si se va a abrir el paso el día de hoy. Está difícil que se abra. Llegan al partido. Sí, está difícil porque la cordillera tiene otro sistema climático. O sea, lo más probable es que en la tarde sigan con algunos chubascos en cordillera, poca cosa, pero el asunto es limpiar el camino, sacar la nieve. Ya. No es tan fácil, no es tan rápido. Iván, vamos al pronóstico de hoy con esas imágenes preciosas que nos dejó la lluvia. Exactamente, de la lluvia. Santiago tiene algunos sectores, veces nubes bajas, algunos sectores están con algo de niebla. Pero está nublado y va a quedar con nubosidad parcial ya en horas de la tarde. Y atención porque la máxima se estima en 16 grados. Nublado, entonces variando parcial. Salvo el sector más alto, tal vez San José Maipo esté un poquito más nuboso en la tarde, pero nada importante. Veamos detalles para todo el país, comenzando por la zona norte, donde ya sabemos que es muy estable el tiempo, muy agradable las temperaturas. Cielo parcial nublado, también Iquique con máximos de 21 grados, Antofagasta despeja con 19, Copiapó cielo claro y La Serena despejada con 20. La región de Valparaíso, el día de hoy, que también cayó harta lluvia, más de 40 milímetros, siempre llueve más en ese sector, también va a despejar con 16. Rancagua se mantiene nublado, a ratos con algunos quiebres de la nubosidad, ya a fines del día. En Talca nublado con 15, Chillán y Concepción todavía con precipitaciones, pero tienden ya a declinar en horas de la tarde. La región de la Araucanía, con una máxima estimada en 13 grados, 12 para Valdivia, Osorno, 10 en Puerto Montt y Quellón, también con precipitación y la posibilidad aún de tormentas eléctricas aisladas entre la región de los ríos y la región de los lagos. Las precipitaciones en general también tienden a declinar ya hacia fines del día. Para la región de Aysén, ¿qué se espera el día de hoy? Solamente nublado parcial en Coyhaique, también Chile Chico con 9 grados. En Puerto Natales va a estar parcial, a ratos nublado con algunos chubascos. Punta Arenas, cielo parcial y Puerto Williams, 2 grados de máxima con agua nieve y por supuesto cielo cubierto. Reiteramos el pronóstico para Santiago. Está nublado, va a quedar parcial en la tarde. La máxima no va a superar los 16 grados. Un poquito más nuboso el sector oriente ya en la tarde, pero nada de importancia desde el punto de vista meteorológico en cuanto a precipitaciones. Se acabaron. Oye, estamos escuchando fría como el viento. Y esto no es antojadizo, es porque viene el frío, ¿no? Sí, yo creo que los próximos días las mínimas van a estar en la región metropolitana entre algunos 3 grados. Las máximas ligeramente bajo los 20 grados, pero el fin de semana van a estar un poquito más de 20. Ay, ya, a prepararse para el frío. Oye, aquí está Gustavo Llamas cantando. Aquí me preguntan que anoche hace mucho frío a la noche porque hay mucha gente que se está pensando en lo que va a ocurrir en el Club Hípico. Hoy día se presenta Metallica en Santiago. ¿Cuánto? ¿A qué hora va a ser eso? A las 9 de la noche. 9 de la noche. Si consideramos una máxima de 16, yo creo que vamos a andar por los 10 grados. O sea, hay que ir abrigadito y no precipitación. No, sin lluvia. Ya, pero perfecto. Hay que Todo bien. porque 10 grados, sí. Temperatura baja. Oye, ya. Iván, mira esta imagen. Tú decías nubes bajas, se ve como tapado. Justamente, por lo mismo. Esto debería durar, ¿no? ¿Hasta qué hora? Esta situación va a estar en la mañana, ya cuando empieza a salir el sol. Les pongo una música de Cuando Calienta el Sol, por favor. Está súper tapado. Esa música nos va a ayudar a que la nubosidad se levante y quede parcial. Porque mira, ese es el Costanera Center. Y vemos la mitad. Es gran cantidad de humedad en el aire que hace que se estabilice todo esto y finalmente las nubes tienden a desaparecer cuando ya empieza a salir el sol. Ya. Debería salir algo de sol entonces. Sí. Vamos a ver parcial. Porque sí, la máxima un poquito baja, 16 grados. Es para andar celebridad. Igual abrigadito. Sol de invierno. Sol de invierno. Bueno, otoño todavía, pero sol de invierno. Ya. Muchísimas gracias, Iván. Que te vaya bien, que esté muy bien, Iván. Muchas gracias. Iván. Que esté muy bien. Oye, vamos a cambiar de tema. Dejamos el tiempo con Iván Torres y algo también que es bien preocupante. Sí. Tiene a muchas familias en alerta a propósito de un brote de hepatitis global, esto en menores de edad, que ya ha afectado a más de 160 niños en el mundo. De hecho, un menor de edad ha fallecido y hay otros 17 que han necesitado un trasplante de hígado. Vamos con una información que nos tiene a esta hora Daniela González. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Dani. Hola, Gustavo. Buenos días.
Claro, hay mucha preocupación principalmente en los padres, en las madres. Es importante aclarar que todavía no se registra un caso de este tipo de hepatitis en nuestro país. Sin embargo, surgen las dudas respecto a los síntomas, cuándo estar alerta y cómo reconocer si es que esta enfermedad, por supuesto, llegara y afectara a los niños acá en Chile. Preocupan las cifras si es que hablamos a nivel mundial. Por eso queremos conversar a esta hora de la mañana con la doctora Lorena Castro. Ella es gastroenteróloga de la Clínica Universidad de los Andes. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Hablemos de esta hepatitis que casi hoy día ha afectado a casi 200 niños en el país, lamentablemente muchos niños trasplantados, un niño fallecido. Eso preocupa a los padres. ¿Cómo podemos detectar o de qué se trata básicamente esta enfermedad? Exacto. Como tú bien dices, son cerca de 170 casos en el mundo. Afortunadamente en Chile todavía no existe ningún reporte al respecto. Son cuadros de hepatitis aguda, como típicamente conocemos, en el cual no se han logrado aislar los virus típicos de las hepatitis, ¿ya? Y han habido algunas asociaciones con algunos posibles virus. Pero todavía hay mucha información que desconocemos y lo más importante es estar alerta. ¿Cuáles son los síntomas que deben alarmar a los padres? ¿En qué caso yo puedo ver que mi hijo o mi hija podría estar sufriendo una hepatitis? Bueno, los síntomas de la hepatitis clásico, que significa mucho compromiso del estado general, mucha fatigabilidad en los niños, no querer hacer las actividades que frecuentemente hacen, por ejemplo, la coloración que todos sabemos amarillenta de tanto ojos como las mucosas, el pipí se oscurece, decimos como un té oscuro, como la Coca-Cola, las deposiciones se pueden aclarar, cuadro de fiebre, algunos síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea también pueden ocurrir. Ese es el cuadro como típico. Y todo cuadro sugerente de hepatitis debiera consultar, ¿cierto? Y ser estudiado por alguno de los médicos relacionados, los pediatras, infectólogos, gastroenterólogos. ¿En ese caso es recomendable llevar al niño a urgencias si es que vemos estos síntomas? Claro, o sea, lo no recomendable es llevarlo en primera instancia, puede ser una consulta, probablemente el especialista va a solicitar algunos exámenes y si algunos de los exámenes hablan de que se confirma la hepatitis y hay algún criterio de gravedad, tanto clínico como en exámenes de laboratorio, es preferible muchas veces hospitalizar al paciente y terminar de estudiarlo. Doctora, se ha hablado de un vínculo con el adenovirus y eso preocupa porque se viene el invierno y es un virus que circula también en nuestro país. ¿Qué tiene de relación el adenovirus con esta hepatitis nueva que se está conociendo hoy día? Exacto. Como tú bien dices, hay algunos casos reportados. El adenovirus es típicamente un virus respiratorio, ¿cierto? Que se ve bastante en pediatría, en los niños. Y bueno, efectivamente la idea es que si presentamos algunos de estos casos de hepatitis, los pacientes sean estudiados con los exámenes generales de primera línea de descarte de los virus típicos y después hacer los estudios pensando en adenovirus, alguna asociación con SARS-CoV-2. Y estos virus también pueden atacar al hígado, en el fondo, que no lo vemos frecuentemente, pero dado esta asociación reportada tenemos que poner más énfasis en ello. Doctora, ¿hay algún vínculo con el COVID-19? ¿Se sabe algo de eso o de la influenza misma? ¿La vacunación también tiene alguna relación con esto? La verdad es que la asociación que se ha descrito que podría existir con el COVID, esta población pediátrica no está altamente vacunada, así que no existe ningún tipo de recomendación de no vacunar a los niños, al revés, seguimos con nuestra campaña muy importante de vacunación y más que nada buscar el virus, ¿cierto? Buscar los exámenes de primera línea y en segunda línea considerar la búsqueda del adenovirus, SARS-CoV-2 y los exámenes que los especialistas consideren necesarios. Ya, eso es importante, doctora, el tema de la vacunación. Han surgido algunos rumores de que no hay que vacunar a los niños porque probablemente la vacuna podría causar esta hepatitis. Eso lo descartamos. Es importante que lo pueda decir una voz experta, doctora. Exacto. No existe hasta el minuto una causalidad clara con respecto a que sea la vacuna la gatillante y, como les decía, esta población no estaba en su mayoría vacunada, así que por ahora no existe ninguna recomendación en la línea de parar la vacunación en la población infantil. En ese sentido, ¿podría ser más conveniente vacunar a los niños pensando en que la vacunación contra el COVID e influenza también evitan que se resfríen de un resfriado normal? Claro, o sea, la recomendación sigue siendo la recomendación del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, estándar de seguir con nuestras campañas de vacunación en todos los países y seguir tomando las medidas de prevención, que son las clásicas.
En esta época las medidas de prevención del cuidado del lavado de manos, ¿cierto? Todavía seguimos con el uso de mascarilla en espacios cerrados y potenciar esto especialmente en nuestra población pediátrica que ya está haciendo vida más normal, está yendo al colegio, al jardín, así que mantener esa conducta. Doctora, ¿hay alguna relación con los viajes? ¿Cómo se contagia primero que todo la hepatitis? Se preguntan muchos padres en las casas y también pensando en que muchas familias están viajando a otros países. ¿Puede haber alguna relación con eso? Claro, o sea, hoy día no hay ninguna recomendación para evitar los viajes. Todavía no existe ninguna alerta en ese sentido de que no deban viajar a los países donde se han reportado estos casos. Y los cuidados generales siguen siendo los mismos, los de las medidas generales, como tú bien dices. Doctora, Carla Zunino desde el estudio tiene una pregunta. Yo se la voy a traspasar a usted. Okay. Carla, te escucha. ¿Cómo prevenir tanto la hepatitis tradicional como esta hepatitis de origen desconocido? Uno se pregunta, Dani, si es que refugiándose y evitando el contacto con otros va a estar cuidando a sus niños o si eso en realidad no se puede determinar todavía. Sí, Carla habla de la prevención, doctora, porque ¿cómo se puede evitar que esto ocurra? Porque muchos padres se preguntan si aislando a los niños, impidiendo que se junten con otros niños y también poniéndolo en el contexto de que están yendo al jardín, están yendo al colegio, ¿es recomendable aislarlos para evitar la hepatitis? ¿Cómo se previene? No, la verdad de las cosas es que hoy día las medidas de prevención general que acabamos de conversar son las estándar. Debemos seguir vacunando a nuestros niños también y debemos seguir haciendo las actividades tanto al aire libre como adentro, ¿cierto? En colegios y todo, porque eso también ha demostrado mantener sana mentalmente a nuestros niños, ¿ya? Ahora, lo principal en esto, la idea es que tengamos claro que existe un brote que todavía no ha llegado a Chile y si los pacientes presentan algún síntoma sugerente de hepatitis, hagamos la consulta precoz, se haga el estudio estándar y pensemos en la posibilidad de estudiar estos virus que han sido asociados como posibles causantes, que todavía no lo tenemos del todo claro, pero que consultemos precozmente, más que disminuyamos nuestra salida nuevamente y nuestra salida al mundo y a nuestras actividades habituales. Dani, doctora, también la otra pregunta que tiene Carla Zunino. Solo preguntar una aclaración, en el fondo, si hay un rango etario donde esto se esté dando más que en otros. ¿Son los niños más chiquititos? ¿Son los niños en torno a los 10 años? ¿Cuáles son hoy día esta hepatitis y esta alerta internacional los niños que están viéndose afectados? Doctora, preguntan por el rango etario de los niños y las niñas que se están viendo afectados en el mundo. ¿Son bebés más chiquititos o estamos hablando de los niños entre 7 y 10 años, más grandes? Claro, o sea, han habido reportes desde meses hasta 16 años, es lo más habitual, pero también en el fondo se dice principalmente la población menor desde 10 años, ya ha sido como un poquito el pic. Así que es la población fundamentalmente de vía escolar que tenemos que preocuparnos de hacer las consultas y estar un poquito más alerta. Perfecto. Doctora Lorena Castro, gastroenteróloga de la Clínica Universidad de los Andes, muchas gracias por esta conversación. Sin duda que es muy importante y aclarándonos los síntomas, la prevención respecto a esta hepatitis. Es importante señalar que todavía no se registran casos en nuestro país, así que también es fundamental no generar alarma en la población, en los padres y en las madres, pero sí es importante para las familias estar atentos en caso de que los niños puedan tener alguno de estos síntomas, por supuesto, acudir inmediatamente a un profesional. Sí, exacto. Sin duda que esto inquieta, pero por lo menos saber que están las alarmas y que nuestras unidades pediátricas están medianamente preparados es algo que tranquiliza en un contexto global donde uno dice, bueno, si está en el mundo, ¿por qué no llegaría a Chile? Por lo menos hasta este momento eso no ha pasado y eso es tranquilizador. Gracias, Daniela. Gracias. Exactamente, para complementar, claro, son 169 casos en el mundo, en 11 países se han concentrado la mayoría de estos casos en Reino Unido, donde han sido 114 menores de edad afectados por esta hepatitis. De hecho, hablaba anteriormente de un menor de edad que ha fallecido, que fue precisamente en Reino Unido. Sí, otros casos en España, en Israel, en Estados Unidos y en otros países también de Europa. Fuera de Europa, el único país, Estados Unidos, hasta el momento que ha tenido casos con este brote de hepatitis, ¿no? Bien raro, extraño, que se está todavía analizando. Ojalá que no llegue. Ojalá que no llegue. Así está alerta también la OMS. Vamos a cambiar de tema. Ya sabíamos, ayer se determinó que a partir de agosto el salario mínimo llegaría a los 400.000 pesos. Esto tras el acuerdo entre la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, y el gobierno. Pero ¿cómo han reaccionado los gremios? Vamos rápidamente con Pamela Araya para que nos cuentes a esta hora de la mañana. Pame, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes también. Bueno, y tú decías 400.000, pero a partir
del 1 de mayo serían de 380.000 pesos, 20.000 pesos más. Entonces en agosto todo depende, por supuesto, de este proyecto de ley que va a ser enviado este viernes al Congreso y que se va a comenzar a tramitar el día martes. Tú hablabas de los gremios, ¿por qué? Porque del gran empresariado siempre han dicho que están las condiciones para pagar este sueldo mínimo, que hay que decir que no es el líquido, hay que descontarle el dinero de la salud y también del ahorro para la pensión, pero son las pymes las que están preocupadas, las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque ellos siempre han dicho que les es muy difícil pagar este monto por ahora, considerando también toda una crisis económica que hay respecto de la inflación y otras materias de carácter internacional. Pero también, no solamente dicen eso, sino que también señalan que no se les ha incluido en la conversación, que no se ha acordado con ellos, porque en un principio dijeron que iban a conversar con todos los actores. Eso dijo el gobierno, pero ellos dicen que han sido de alguna manera excluidos. Y hay otra duda también. Lo que ha dicho el gobierno es que para poder ayudar a las pymes se va a establecer un subsidio transitorio para que puedan pagar este salario mínimo, pero no se sabría hasta cuándo podría durar esta medida, así que vamos a escuchar esas reacciones. Yo creo que están las condiciones para que el sueldo mínimo cumpla con el propósito de llegar a la cifra que el gobierno ha planteado, considerando que el costo de la vida ha subido. Creíamos que este gobierno iba a hacer procesos prelegislativos, no ha ocurrido así. No nos queda más que hacer lo que hemos hecho eternamente, ir a defender lo nuestro al Parlamento. Lo que no hemos acordado es la transitoriedad que anunció el ministro de Hacienda. ¿Cuánto va a durar este beneficio para las micros, pequeñas y medianas empresas? ¿Y cómo se va a operativizar? ¿Va a ser a través de la plataforma de impuestos internos? ¿Cómo las micros, pequeñas y medianas empresas van a postular a este beneficio? El ministro Nicolás Grau se va a reunir con ellos para discutir la manera en que se va en que el Estado va a ayudar a esas empresas a absorber el costo del aumento del ingreso mínimo. Y para quienes aún tengan dudas respecto a la información, complementando lo que tú nos acabas de contar, Pamela, mira, estamos con nuestro planar para ver esta gráfica, ¿no?, con detalle respecto a este aumento en el salario mínimo, que hoy es de 350.000 pesos. Bien lo establecías tú, Pamela, que sube a partir de este 1 de mayo en 30.000 pesos más, llegando a 380.000 pesos. Y en agosto, a partir del 1 de agosto, llega a 400.000. Esto podría aumentar. ¿Por qué? Vamos a la siguiente pantalla. ¿Qué puede ocurrir si la inflación al mes de diciembre, en los últimos 12 meses, es de un 7% o más? Aumenta en 10.000 pesos, llegando entonces a partir del 1 de enero, si se da, reitero, esa condición, llegaría el sueldo mínimo a 410.000 pesos durante el 2023 a partir del 1 de enero. Ahí la compensación transitoria a la micro, pequeña y medianas empresas respecto a esta información que se establece. ¿Cuánto lo reciben? Aquí está. ¿Cuánta cantidad de trabajadores? Más de 800.000 trabajadores en Chile concentrados en la MINEPYMES. Ahí está, como se ve acá, porque claro, son cerca de un 70%, ¿no?, de los trabajadores de este sector los que reciben el sueldo mínimo. Pamela, para que sigas con la información. Sí, claro, y hay un punto importante también, quizás desde el punto de vista político, porque es primera vez que después de 6 años lo que ha ocurrido es que el gobierno llega a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores para poder llegar a esta cifra. En este caso fueron el Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Trabajo, y es el mayor incremento en 25 años. Así que también, bueno, muy importante lo que decías tú, Gustavo, que son estos 800.000 trabajadores que requieren con urgencia un incremento del salario mínimo. El ministro Marcelo hablaba de una reunión entre los gremios y también y el ministro de Economía. Esa reunión va a ser hoy. Bien, Pame, muchísimas gracias por este informe. Nos vamos a quedar bien atentos entonces también a esa reunión durante esta jornada. Que tengas un buen día. Nos vemos. Buenos días, Pame.
Bien, pues nos vamos a ir a una pausa cortita. A la vuelta les vamos a estar contando y vamos a estar profundizando en las ayudas que el gobierno ha planteado para compensar el alza de precios en la canasta básica de alimentos. ¿Cuánto debería ser? ¿Cómo se va a calcular? ¿A quién le va a corresponder? Dani Linares nos va a contar de esto y más. También vamos a estar con el informe internacional, así que no se vaya. Seguimos de inmediato. Atención a esto, si usted no ha retirado todavía el tercer retiro de los fondos de pensiones, mañana a la medianoche vence el plazo. Hay un llamado de la Superintendencia de Pensiones para hacer este trámite, Gustavo, y poder a lo mejor sacar esa platita que algunos todavía no han tocado. Y si quiero solicitar, retirar, tienes que meterte a la página de tu AFP y pedir el tercer retiro, que te lo deberían depositar a la cuenta. Y esto opera, bueno, como casi todos los retiros, con un máximo, un tope de 150 UF, que son aproximadamente 4 millones y un poquito más, ya como ha subido el UF bastante. Y las personas que tienen menos de 35 UF, que es como 1 millón de pesos, pueden sacar la totalidad de sus fondos, tal como se hizo con el primer y el segundo retiro. Y el tercero, no tiene impuestos, porque te acuerdas que el segundo sí, tienes toda razón. Impuestos. Es libre de impuestos, así que la Superintendencia de Pensiones hace el llamado y le pasamos el dato para que no se le vaya a pasar el plazo si es que está esperando todavía por ese tercer retiro. Ya, entonces ingresar a la página web de la AFP, que a usted le corresponda, RUT y el número de serie de la cédula de identidad. Ah, muy importante. Sí, no, acá no hay clave única, que algunos se confunden de repente. No, sin clave única, con ese número de serie. Buen dato. Hasta el jueves, entonces. Hasta el jueves a las 00, así que todavía queda un poquitito de plazo. Buen dato, muchas gracias. 7:35, ya estamos junto a Sofía Norman para la actualización de las noticias internacionales. Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Finalmente Moscú cumplió la promesa, ¿no? Exactamente. Exactamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos enfocados durante esta jornada o sobre todo en Ucrania, específicamente en esta nueva sanción que realizó el gobierno de Vladimir Putin allá desde el Kremlin. Finalmente, claro, cortaron el gas específicamente para 2 países en esta primera instancia. Todavía no sabemos si es que esto se va a seguir ampliando a los distintos países que dependen del gas ruso. En este caso, durante esta jornada ya el gigante energético Gazprom anunció el corte para Polonia y Bulgaria, esto por la negativa de estos 2 países a pagar en rublos. El anuncio viene semanas después, lo estuvimos revisando aquí también. Vladimir Putin, el presidente ruso, ordenó a los países enemigos, en sus palabras, pagar el gas en la moneda rusa, en un intento también por hacer frente a las sanciones económicas que han impuesto los distintos gobiernos del mundo, los distintos países hacia la economía rusa. Ellos dicen, bueno, específicamente Putin, nos van a tener que pagar en nuestra moneda para comprarnos el gas. Esto no fue acatado por distintos países y tenemos ya este anuncio. Polonia y Bulgaria ya no tienen gas ruso. Tanto Ucrania como la Unión Europea dicen que Rusia está usando la energía para tratar de chantajear. Esta palabra ha sido utilizada por varios de los mandatarios, primeros ministros, presidentes durante esta jornada. Chantajear específicamente, aclaro, los países, los gobiernos que están apoyando a Ucrania dentro de la invasión rusa de su territorio. Desde la Unión Europea están llevando a cabo conversaciones de gas de emergencia para decidir cómo es que van a responder. Han comentado que ya tienen planes de contingencia en marcha. ¿Por qué es importante que la Unión Europea, el viejo continente? El suministro de gas ruso representa el 40% de las importaciones de este bloque comunitario de los países que componen la Unión Europea. Bien importante lo que significa el gas ruso para estos países, para Polonia, para Bulgaria. Según ellos ya tienen estos planes de contingencia en marcha, pero es una conversación que se va a estar dando durante la jornada. Desde Polonia, por ejemplo, dicen que ellos tienen el gas necesario para manejar esta situación, que están viendo sus distintas opciones también. Bulgaria acusa a la empresa, a quienes les dicen no más gas para ustedes, de incumplir el contrato. Ellos dicen, en ninguna parte nosotros firmamos que íbamos a estar pagando con el rublo, con la moneda rusa. Tenemos también parte de las declaraciones, las reacciones que realizó el gobierno de Bulgaria durante las últimas horas. Escuchemos.
Obviamente, el gas se utiliza como una herramienta política y económica en los términos de la guerra en curso y no en los términos de una relación jurídica y comercial. Mientras yo sea ministro, Bulgaria no negociará bajo presión. Bulgaria no está a la venta y no sucumbe a ninguna contraparte comercial. Bueno, teníamos la reacción también por el gobierno de Bulgaria, que ellos acusan que esto es una herramienta totalmente política. De manipulación. Exactamente. Claro. Esto ha sido acusado por parte de los distintos gobiernos. Según la empresa de gas allá en Rusia, este corte terminaría si es que les pagan en la moneda. Pero además es como un gallito de fuerza, finalmente. Exactamente. O sea, porque todo esto se podría solucionar si, ok, Bulgaria, les pago lo que quieran, devuélvanme el gas. Pero aquí yo creo que también hay ese gallito... Exactamente, claramente esto está enmarcado dentro del conflicto allá en Ucrania. Esto es una nueva sanción que impone Rusia a Occidente, en específico con este tema, que ha sido un tema bien importante durante estos ya 63 días de conflicto en Ucrania. Estaremos viendo todo lo que ocurre durante esta jornada, las distintas reacciones, los planes de contingencia también de Europa. Vamos a irnos ahora hasta Estados Unidos porque el ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ahí lo vemos en las imágenes, solicitó a la Corte de Apelaciones del Estado que revoque su condena, recordemos, por el conocido y también controversial caso por el asesinato de George Floyd en el año 2020. Esto fue una presentación de 82 páginas que enumera más de una docena de aspectos del caso y también del juicio que, según el abogado de Chauvin, contaminaron el procedimiento volviéndolo estructuralmente defectuoso. Por ejemplo, incluye la amplia publicidad que hubo durante el juicio, antes del juicio también, las protestas que hubo afuera del juzgado. Ellos dicen que esto afectó finalmente la decisión, la condena y de todas maneras la sentencia contra este ex oficial de la policía. La defensa de Chauvin argumenta que la condena debe anularse o que el tribunal debería ordenar un nuevo juicio en un nuevo lugar por estas razones que les decía, que según ellos las protestas, que la gente estuviera afuera esperando, hizo que el jurado decidiera contra el ex oficial. Chauvin, recordemos, fue condenado en abril de 2021 por la muerte de George Floyd, sentenciado a 22 años de cárcel finalmente, un caso que conmocionó al mundo de todas maneras y provocó estas masivas protestas por el movimiento Black Lives Matter, acusando esta violencia racial que se vive en Estados Unidos. Estaremos atentos a las reacciones que tengan la familia, por ejemplo, de George Floyd frente a esta apelación que se conoció durante la noche. Vamos ahora a revisar la siguiente noticia. Un tribunal en el gobierno militar de Myanmar encontró a la ex líder Aung San Suu Kyi, a quien vemos ahí en la pantalla, culpable de corrupción, el veredicto más reciente en esta serie de juicios secretos que hemos visto contra la ex líder. Fue declarada culpable de aceptar un soborno de $600.000 en efectivo y lingotes de oro por parte del ex jefe de Yangon, en la ciudad más grande del país. Fue sentenciada a 5 años de cárcel, elevando su sentencia total a 11 años. Suu Kyi ha estado bajo arresto, recordemos, desde febrero de 2021, cuando un golpe militar derrocó a su gobierno electo. La ganadora del premio Nobel ha sido acusada de una serie de delitos penales, incluido, por ejemplo, fraude electoral. Desde la Junta Militar acusan que la elección que la da como ganadora fue un fraude. Ella niega todas las acusaciones y los grupos de derechos humanos han condenado los juicios como una farsa. Y para terminar, Caro, nos vamos a mover hasta nuestra región, específicamente hasta Brasil. Habíamos visto desde la semana pasada estas imágenes que estamos viendo ahí, la alegría que volvió a las calles en Río de Janeiro con el carnaval que estamos viendo en la pantalla. Ya tiene este nuevo ganador, este ganador año 2022. El jurado del certamen nombró a la Escuela de Samba Grande Río campeones de esta edición, coronándose así primera vez como los ganadores de este prestigioso festival. 4 oportunidades anteriores ellos habían salido segundos. Este 2022 ya pudieron celebrar, ahí también lo veíamos en la pantalla, muy felices de llevarse este premio, este primer lugar del Carnaval de Río. El Club de Samba logró
el primer título con una presentación dedicada a la deidad Exu, una de las divinidades más elogiadas de las religiones de origen africano. Dentro de los criterios, por ejemplo, que el juzgado ahí estaba calificando eran las carrozas, el vestuario, las secciones de batería, tema y letra, además de la ejecución en general. Con esto, ya con este ganador, recordemos, año 2021 se cancela, en febrero se corre para abril, para estos últimos días, con esta coronación del desfile de las distintas escuelas de samba. Ya nos despedimos de esta edición del carnaval allá en Río de Janeiro, esperando la próxima edición. Esperemos que sea en febrero. Exactamente. Porque es bien raro ver en abril el carnaval, así como que uno se queda a destiempo. En todo caso, parece que el balance de las autoridades fue bastante positivo para esta edición del regreso del carnaval de Río, una fiesta, por supuesto, tan típica de Brasil. Sofía Norman, muchas gracias por la actualización de las noticias internacionales. Que tengas una buena mañana de miércoles. Gracias, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sofía. Vamos ahora con tu bolsillo. Hablábamos recién del aumento del salario mínimo, ¿cierto, Carla? Pues bien, también ahí se anunció de parte del gobierno un subsidio para los productos de la canasta básica. Claro, ¿cómo se va a compensar a las familias más vulnerables? ¿Cómo se va a calcular? Tenemos un montón de dudas de las que nos va a contar un poco más Dani Linares. ¿Cómo estás, Dani? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día. Es un proyecto además que se va a tramitar como un todo, ¿no? Va todo incluido, lo que es el salario mínimo, también este subsidio para poder avaliar los gastos que significa los alimentos de la canasta básica. Va a ingresar todo esto al Parlamento este día viernes con urgencia por parte del Ejecutivo para poder ya avanzar y concretar finalmente la primera etapa que tiene que ver con el sueldo mínimo a partir del 1 de mayo a 380.000 pesos. De ahí en adelante está este subsidio, que está encargado del CERNAC de realizar este observatorio de precios para poder determinar cuáles son los valores y luego los montos correspondientes. Vamos a revisar el detalle en la siguiente nota al respecto, y a la vuelta conversamos con Roberto de Allende, que nos acompaña esta mañana, sobre el detalle, ¿no?, de este subsidio para poder costear los alimentos de la canasta básica. Arroz, aceite, pan, carne. La lista es larga y suma cerca de 80 productos. Hablamos de la canasta básica de alimentos, la misma que le ha sacado más de un dolor de cabeza a las familias chilenas, que han visto cómo su valor se dispara y ya sobrepasa los 54.000 pesos. Está todo más caro, el aceite, la mercadería. Comprar un poquitito menos. Alzan el precio de los alimentos, que desde el gobierno buscan aliviar con un nuevo mecanismo. Va a ser un beneficio mensual entregado por carga familiar y se va a ir ajustando mes a mes de acuerdo a la variación en los 12 meses anteriores del costo de esta canasta básica de alimentos. Se trata de un subsidio a los alimentos que se otorgará mediante dos fórmulas. La primera es a través de la asignación familiar, que incluye el 60% más vulnerable del registro social de hogares. Esta herramienta consiste en una suma de dinero que se otorga por cada familiar acreditada y que varía de acuerdo con el sueldo. El tope es de 836.000 pesos y pueden acceder trabajadores dependientes, independientes con boletas de honorarios y cuenta propia, además de pensionados y personas subsidiadas por cesantía. Una manera de abarcar de manera importante a los hogares que se encuentran en un rango alrededor del salario mínimo. La otra manera será a través del subsidio familiar. Esta herramienta en la actualidad entrega un monto de 14.000 pesos por carga, que aumenta a casi 29.000 pesos cuando una de ellas presenta invalidez, y pueden acceder todos los trabajadores informales. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, el primer mes de este bono será de 6.410 pesos. Entonces, si en una familia hay 4 personas que reciben el subsidio, sumarán más de 25.000 pesos, por lo que en total se recibirá un monto de 88.000 pesos. Un subsidio siempre es bienvenido, porque el dinero nunca sobra. Si no me va a tocar nada, ya a mucha gente no le toca nada. Puede mejorar un poco más, pero yo creo que está bien. Un beneficio que se otorgará desde mayo a diciembre y que llegaría a 1,5 millones de hogares, con montos que podrían seguir aumentando dependiendo del valor de la canasta. Sí, después del primer pago del beneficio, al mes siguiente se produce un aumento del costo de la canasta mayor, entonces también el aporte a los hogares también va a ser mayor, en la misma proporción.
Una nueva herramienta que deberá sortear el Parlamento, que en medio de las votaciones del quinto retiro mantuvo tensas las relaciones con el gobierno. En poco más de un mes, el gobierno se está haciendo cargo de los costos de la crisis para que las y los trabajadores no sigan ocupando sus ahorros previsionales. Si el gobierno quiere de verdad terminar con las discusiones de los retiros del 10%, tiene que hacer también un anuncio concreto como un ingreso familiar de emergencia. Y con estas medidas del aumento del salario mínimo y de la canasta familiar, debiera ponerse fin a los retiros de los fondos de la AFP. Anuncios que deberán ser evaluados por el Congreso, que tendrá la última palabra para aprobar un subsidio que busca ayudar a solventar el alto costo de la canasta básica de alimentos. Bien, lo adelantábamos al inicio de la nota, estamos junto a Roberto Grandi, económico, también académico de la Universidad de Mayor. Roberto, primero, en primera instancia, ¿qué te parece esta medida, no? Optar por el subsidio en primera instancia. Habían otras medidas sobre la mesa, pero finalmente esta es la que obtiene el Ejecutivo. Bueno, yo creo que fue una muy buena medida. Lo que habíamos muchos planteado era que tenía que ser algo muy focalizado, muy orientado a las personas de menores ingresos y que no distorsionara el mercado. Por ejemplo, fijación de precios, disminución de IVA u otras medidas que algunos se hayan ocurrido. Así que creo que esta es una medida que debería ser rápidamente aprobada por el Congreso. Desde ese punto de vista, lo focalizado, porque escuchábamos ahí la nota, por ejemplo, muchas personas decían, a mí no me toca, no me va a tocar, no me corresponde. Quizás es muy acotado, o eso también, el hecho de focalizarlo, es por este temor, ¿no? Desequilibrar también el elemento económico que estamos viviendo. Por supuesto, siempre va a haber alguien disconforme, porque alguien, por ejemplo, de clase media va a decir, pucha, a mí nunca me toca, y efectivamente hay un tema ahí con la clase media. Pero en particular este subsidio creo que corresponde que sea de esta manera, como se ha planteado, decreciente más según el nivel de ingreso y también por un periodo acotado de aquí hasta fin de año. Y después se revalorará, me imagino. Y también hay un efecto asociado, ¿cierto?, al gasto fiscal, ¿cierto?, que es justamente un tema que más influye en la inflación. Y por lo tanto, en general, más allá que van a haber personas que no les va a tocar, ¿cierto?, y pueden estar ahí desconformes, creo que está muy bien planteado y por lo tanto está en el camino correcto. En el panorama futuro, entendemos, decíamos esto acotado de aquí hasta diciembre, pero esta situación inflacionaria, la presión también extranjera va a aumentar, entendiendo el contexto económico que se encuentra también a raíz de la guerra, por ejemplo. ¿Eso va a ser suficiente o esto nos va a acompañar al menos esta presión inflacionaria ya por mucho más tiempo? Bueno, los cálculos dicen que la inflación debiese mantenerse persistente, aunque debería empezar a ceder en los próximos meses. Y en este contexto va a seguir habiendo presión, por supuesto, sobre todo las personas de menores ingresos para tener subsidios. Ahora, también tenemos que entender que parte importante de esto también tiene que ver con generar condiciones para mayor actividad económica, ¿cierto? Y por lo tanto, si Chile entra lamentablemente, como es muy probable, en recesión, eso nos va a pegar a todos, ¿cierto? Y partiendo, ¿cierto?, por personas menores ingresos que quizás van a tener menos posibilidades laborales o menos posibilidades, ¿cierto?, para acceso a mejores trabajos. Entonces, creo que tiene que ser una combinación. Pero claramente podemos tener que estar disponibles, por decirlo así, para seguir apoyando sobre todo a las personas de menores ingresos en algo que es tan sensible como son los alimentos. Hablamos de un tema que es del diario, alimentos de la canasta básica, son de compra diaria, que de alguna manera aterrizan un poco esto de la economía, ¿no? Que mucha gente dice, yo no tengo nada que ver con esto, es discusión de otras personas que ganan más plata. Así es. No, esto es lo más cercano a lo que las personas viven en el día a día, ¿cierto? Lo que pagan por el pan, lo que pagan, ¿cierto?, por el aceite, que ha estado muy de moda, lo que pagan, ¿cierto?, por el transporte, ¿cierto?, público, etc. Entonces, esto es algo que va directo a la vena y por tanto creo que también este subsidio focalizado que va directo a la vena está en el sentido correcto. Ahora, obviamente, ¿cierto?, lo que queremos al final, en el mediano plazo, es ojalá controlar la inflación y para eso hay una labor del gobierno, sobre todo en gasto fiscal y también del Banco Central, ¿cierto?, que está subiendo las tasas de interés y por ende, si bien, ¿cierto?, alguien podría pensar que esto va a durar para siempre, yo creo que eso no va a ser así y yo creo que hacia fines de este año, principios del próximo, deberíamos, en el escenario actual, tener una inflación mucho más controlada a la que estamos acostumbrados, 4 o 5%, ojalá 3,5% al año, pero eso va a tomar tiempo. Hablábamos de este equilibrio, ¿no?, de la responsabilidad fiscal, el gasto que significa esto para el Estado, ¿no? Pero respecto a los montos, porque por ejemplo el subsidio único familiar de 16.000 pesos, cuando hay un integrante son 6.400 pesos, alrededor de 22.000, ¿no?, lo que se tiene. ¿Es suficiente aquello o hay que también echar una mirada, ¿no?, a los montos que se han dispuesto? Mira, yo creo que en periodos complicados, como los que hemos vivido, quizás nunca va a ser suficiente. También hemos vivido cosas al contrario. El año pasado el IFE fue un poco al revés, ¿cierto? Fue excesivo, llegó a casi el 90% de las personas en Chile con montos muy elevados
y la verdad es que también tenemos que ser, lamentablemente, los gobiernos tienen que ser, ¿cierto? Y los ministros de Hacienda tienen que ser muy responsables. Acá, obviamente, hay una presión siempre muy importante, sobre todo en periodos complejos como este, por gastar más, pero al final, mucho apoyo por mucho tiempo o por montos muy altos, tiene un costo que al final uno se da cuenta porque te rebota y quizás después nuevamente tienes más inflación, en parte también por este mayor gasto fiscal. Así que nuevamente creo que en ese sentido se nota la mano del ministro Marcel y creo que hay que reconocerlo y nuevamente, nunca es suficiente, menos en periodos complicados. Pero está muy bien diseñado y además que también hay otros mecanismos, ¿cierto? Ya vimos el tema del salario mínimo, ¿cierto? Que se va a elevar de manera importante, creo yo, un poco ajustando por la inflación y pueden haber otros mecanismos quizá en el futuro a pensar. Como el control también la tarifa del transporte público que está incorporado en el programa de apoyo del gobierno. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos, muy amable durante esta mañana. Ya estamos pendientes a esta tramitación, ya viene la discusión parlamentaria, se traslada hacia el debate, pero esperemos también que tenga una pronta respuesta desde aquel lugar para finalmente llegar con el dinero a las personas que hoy día lo están necesitando. Exactamente. Muchas gracias por esa información, Dani Linares. Un abrazo y está muy buena la sopaipillas. Sí, excelente. Muy rica. Así que lo parece también, Buena mano. Sí. Gracias, Dani. Gracias, Nos vemos. Un buen día. Abrazo. Vamos a otro tema importante por una situación que está en desarrollo a esta hora, a pesar de que el gobierno ha decidido querellarse y aplicar la ley en caso de que sigan las tomas, la Ley de Seguridad Interior del Estado. Hay un grupo de camioneros descolgados que continúa con las movilizaciones en esta jornada en la ruta que une Calama con Antofagasta. Vamos a ir con Ivania Echavarría para que nos cuente los detalles. ¿Cómo estás, Ivania? Muy buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en la ciudad de Calama, como ustedes lo mencionaban, continúan los bloqueos de ruta, eso sí, solamente de forma parcial. Nosotros estamos en este momento en la ruta que une precisamente Calama con la ciudad de Antofagasta y hay solamente una de las vías habilitadas. Nosotros estuvimos conversando durante la madrugada de hoy con los dirigentes y los transportistas que están en este momento acá y ellos nos mencionaban que a pesar de este anuncio de querellarse contra quienes estén realizando este tipo de manifestaciones, ellos no iban a salir de este lugar. Ellos básicamente porque están pidiendo, dicen algo justo, están pidiendo seguridad, es lo principal, y no solo en rutas y también dentro de las ciudades. Es por esto que ellos han decidido mantenerse en estos puntos. En este momento, como vemos, hay un pequeño grupo de transportistas que se encuentra en este lugar y básicamente es la misma tónica que durante el día de ayer. La ruta está habilitada, yo decía, de forma parcial, se permite el ingreso de todo vehículo hacia la ciudad de Calama y la salida de Calama se permite vehículos menores, vehículos de emergencia, vehículos de abastecimiento también pueden transitar por esta ruta. Sin embargo, quienes no se les permite, por ejemplo, son los trabajadores de faenas mineras. Salvo ellos, el resto de los vehículos y quienes pasen por este lugar pueden transitar sin ningún problema. Nosotros estuvimos hace poquito en el otro punto, que es el camino hacia San Pedro de Atacama, y encontramos que ese punto definitivamente ya no estaba bloqueado. Sin embargo, acá este es el bloqueo más importante que se mantiene hasta esta hora aquí en la región de Antofagasta. ¿Y hay carabineros ahí, Ivania? Hasta el momento no. Durante esta madrugada sí habían algunas patrullas policiales en este lugar, pero en este momento no vemos carabineros. Sin embargo, hasta el punto que yo mencionaba recién, que une Calama con San Pedro de Atacama, sí, durante esta jornada llegó una patrulla también de carabineros con una maquinaria de minería. Y mediante esta forma habrían en el fondo conversado con los transportistas para que despejaran la ruta, no así lo que ha pasado en este lugar. Si bien llegó Carabineros durante la madrugada, eso de las 5 aproximadamente, y les dijo que tenían que salir, se retiraron y los transportistas se mantienen firmes en su postura. Muy bien. Bien, pues además Carabineros Radio a esta hora está dando cuenta de algo similar ahí en la zona de Teno Curicó, en la ruta 5. Dice pistas habilitadas en ambos sentidos de ruta 5 sur a la altura del kilómetro 191 en el sector Teno Curicó, pero dice camioneros continúan detenidos en ambos sentidos de la ruta 5 sur a la altura del kilómetro 138 en el sector de San Fernando. Están ocupando la primera pista. Carabineros ha tenido que despejar para que el tránsito siga, pero continúan apostados en las autopistas. Vamos a ver qué va a pasar durante este día y qué va a decir el gobierno al respecto. Ivania, te agradecemos por este contacto. Que tengas una buena jornada. Buenos días.
Vamos a otras informaciones. En el centro de Santiago está Carlos Garay con una lamentable noticia. Una persona adulta mayor falleció luego que su casa fuera consumida por el fuego. Carlos, buenos días. Buenos días. Claro, es una lamentable información ocurrida aquí en el centro de la capital, Santo Domingo con Esperanza, un incendio que comenzó a eso de las 3 de la madrugada, que motivó la concurrencia de diversos carros de bomberos hasta este punto. Habían 2 adultos mayores al interior de esta vivienda que ustedes están viendo en las imágenes, la cual era ocupada por estas 2 personas, son 2 adultos mayores, una de ellas que pudo escapar y una que falleció al interior de este domicilio, una señora que mantenía 101 años. Los vecinos estaban muy consternados por esta situación y por encargo del Ministerio Público es el Laboratorio de Criminalística de Carabineros quien está realizando todas las diligencias necesarias para poder esclarecer lo sucedido y cómo fue que ocurrieron estos hechos. Los vecinos nos comentaban que era una estufa, la cual alcanzaron las llamas a unas colchones que habían al interior de esta vivienda, lo que habría ocasionado el inicio de este fuego, el cual lamentablemente terminó con la vida de esta mujer de 101 años aquí en el centro de la capital, muchachos. Sí, lamentable hecho, lo que nos relata Carlos, con esta persona fallecida ahí en la comuna de Santiago, en el centro de la capital. Luego, bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a más información que nos puedas entregar en Canal 24 Horas. Gracias, Carlos. 7 de la mañana con 59 minutos, nos vamos despidiendo, llegamos al final, gracias por haberse informado con nosotros. Sigue el equipo del Buenos Días a Todos en TVN y hay más noticias como siempre en Canal 24 Horas. Claro que sí, buenos días. Hemos presentado 24 AM.